este cuarto capítulo y esperemos que hasta la próxima semana sí ya tengamos acabado y ya podrían fijar una sesión. Pero por favor, en esa sesión yo no quiero que vengan a copiar los ejercicios que yo haga, sino va a ser un trabajo mutuo. Vamos a dar la oportunidad de que sus compañeros puedan tener la posibilidad de mejorar la nota extraordinaria. Entonces, para ello lo que vamos a hacer es pedir que se puedan ganar notas si van en el término, ¿no? Entonces vamos a proponer el examen del primer parcial, se los vamos a publicar con anticipación, vamos a dar tiempo para que ustedes lo puedan verificar y cuando estemos revisando vamos a pedir que alguien lo suba al Schoology y lo vamos a mostrar para todos y sobre eso vamos a comentar, sobre eso vamos a ver si está bien o está mal y si está bien vamos a explicarlo. Entonces, esa es la metodología que vamos a hacer, por lo tanto, vuelvo a reiterar, es con el fin de ayudar a los alumnos que quieran tener nota adicional. Esa nota no está en el sistema de calificación, esa nota es adicional, por lo tanto, cualquier alumno puede tener opción a ella, ¿no? Entonces, lo que yo quiero básicamente es que pueda haber alumnos que puedan aportar. Yo no quiero que vengan a copiar, pues no sería que yo lo publique la solución en nuestro WhatsApp y listo, no tendríamos, pues no es esa la idea es que ustedes lo puedan ver, lo puedan trabajar, si no lo trabajan, no tiene sentido. Entonces, compañeros, vamos a empezar la clase, hay varios compañeros que están queriendo entrar, pero como dije anteriormente también, yo tengo unos 38 alumnos que son los que vienen a clases, son 85 los inscritos, hay 2 alumnos que están inscritos de un programa que es creo que producción, y los demás son de inferencia estadística de industrial, pero como digo, son 38 los que vienen a clases. Bien, compañeros, entonces vamos a empezar. Este cuarto capítulo es bien corto y es bien fácil, así que no va a haber ningún problema, especialmente con todo lo que hemos visto anteriormente. Bien, entonces este cuarto capítulo habla sobre la estimación puntual. Parte de la inferencia estadística hemos dicho que es la estimación, ¿verdad? O sea, hasta ahora lo que hemos hecho es, primero hemos analizado, resumido el marco teórico, que es la probabilidad. Esta probabilidad hemos utilizado en las distribuciones del muestreo, que están referidas a 4, que son la normal, la t-student, la g cuadrada y la distribución f, ¿no? Para la media, para la varianza, para la diferencia de medias y para la relación de varianzas. Es lo que básicamente hemos hecho hasta ahora. Y por el lado de la vertiente del muestreo hemos visto cuáles son los procedimientos de obtención de elementos de la muestra. Y entre ellos hemos encontrado que hay el muestreo aleatorio simple, hay el muestreo estratificado, hay el muestreo por conglomerados, el sistemático y el por áreas, ¿no? Entonces, eso es lo que hemos llevado. Ahora vamos a ver la estimación puntual, es decir, ahora ya hemos entrado a cómo se sacan los elementos de la población, se llevan a la muestra. Ahora, de esta muestra, una vez que hemos sacado estos elementos, tenemos que analizarlos, ¿no? Lo que se dice en las estadísticas básicas de la muestra. Y dentro de esas estadísticas básicas está la estimación puntual. Como dice su nombre, la estimación puntual es de punto, ¿verdad? Entonces, significa que se hace por un punto, ¿no? Por un punto se estima, ¿no? Entonces, el objetivo de la estimación puntual es presentar a ustedes los conceptos básicos relacionados con la metodología de estimación. En realidad son 3 las metodologías, 2 son básicas y una es informativa. ¿Por qué? Porque nosotros no llevamos la probabilidad bayesiana como básica. Entonces, la estimación de Bayes es informativa, no puede ser formativa porque no nos basamos en probabilidades exclusivamente en la probabilística de Bayes, ¿no? Entonces, lo que aquí vamos a hacer en la estimación puntual es presentar los conceptos básicos y la metodología para la estimación estadística mediante la observación de la muestra, como ya habíamos dicho anteriormente, para estimar puntualmente las características de la población. O sea, este es el primer acercamiento, es el que tiene más error, si vale el término, porque es mediante un punto, ¿no? El que es más preciso mediante un rango, que es lo que vamos a ver en la segunda parte, que ya es la estimación por intervalos. Ahora bien, de las características de la población, vamos aquí a hablar cómo nosotros podemos proceder con la estimación puntual. Entonces, como estamos en un curso virtual sincrónico más bien, este es el contenido que vamos a tener, que es la estadística inferencial, las poblaciones y muestras, la verosimilitud de la muestra, que es lo básico, ¿sí? La verosimilitud de la muestra, los elementos básicos,
la estimación puntual, las estadísticas muestrales, el error muestral, que ya lo hemos visto en el anterior capítulo, los métodos de estimación y las propiedades de los estimadores. En realidad, lo más relevante de este capítulo está en la verosimilitud de la muestra, los métodos de estimación y las propiedades de los estimadores. Eso es lo más básico, ¿no?, que vamos a manejar. Entonces, vamos a tomar el primer punto, que es la introducción. Entonces, ¿no? La estimación, entonces, de parámetros tiene por finalidad asignar valores a los parámetros poblacionales desconocidos a partir de los estadísticos obtenidos de la muestra. Esto es importante, entonces, que nosotros podamos ver esto de la siguiente forma, ¿verdad? Podemos ir a nuestra pizarra y aquí estamos viéndonos esto. Entonces, esto tiene una relevancia en sentido, ¿no? A ver, lo que nosotros estamos haciendo aquí, y en alguna lámina también la hemos anotado de esa forma, hemos dicho que lo que hacemos es lo siguiente, ¿no? Tenemos aquí una población, ¿sí? Esta es la población. De esta población yo selecciono un subconjunto representativo que le llamo muestra, ¿no? Ahora bien, esta muestra, fuera de la población, la voy a analizar, y la voy a analizar con lupa, ¿no? Y básicamente, ¿qué voy a sacar de aquí? De aquí voy a sacar lo que consideramos que son estimadores, ¿no? Es decir, el primer estimador, ya lo habíamos dicho en algún momento, la media aritmética que sale de la muestra, sale del análisis de este subconjuntito. O sea, su resultado, analizando este subconjunto, de este subconjunto voy a sacar un primer estimador que es la media muestral. Un segundo estimador, este es la varianza muestral. Un tercer, que también lo habíamos analizado, habíamos dicho que era la cuasi varianza. La diferencia entre los dos lo vamos a aclarar hoy. Uno es sesgado y el otro es sesgado, ¿no? Después tenemos una cuarta, hemos dicho que son 5 en realidad. Esta cuarta hemos dicho que es la proporcionalidad muestral. Y finalmente hemos hablado del coeficiente de regresión simple, ¿no? Ahora bien, estos que son estimadores, los estimadores siempre son con sombrero. ¿Qué tienen de particular? Estos aproximan, ¿sí? Reemplazan, representan a unos parámetros, por ejemplo, al parámetro 1, que en nuestro caso sería la media muestral, que por lo general son desconocidos, ¿no? En este otro caso tendría a la varianza, y esta varianza por lo general es desconocida. En este otro caso también representa la varianza. La varianza tendría dos representantes que también son desconocidos. Este otro sería la proporcionalidad muestral como parámetro, que también es desconocido. Y aquí tendría la última, perdón, aquí está mal, esto sería 3, esto sería 4, este sería 5. En 5 tendría rho, que sería el coeficiente de correlación simple, ¿no? Eso es importante entonces. Entonces, ahora que estamos hablando de que con el análisis de la muestra, yo voy a encontrar estimadores y con ese análisis, analizando la muestra, voy a poder encontrar la media muestral, voy a poder encontrar la varianza muestral, la cuasivarianza muestral, la proporcionalidad muestral y el coeficiente de correlación. Eso es lo que voy a obtener. ¿Y para qué me va a servir esto? Me va a servir esto para aproximarme, para representar, para converger con el valor del parámetro. Este parámetro que por lo general es desconocido. Estamos hablando del parámetro de media, de varianza, de proporcionalidad y de coeficiente de correlación. Entonces, en eso consiste básicamente en esta primera parte. Compañeros, se les ha dicho que a las 7 de la mañana es la clase. No puede ser que 7:30 sigan queriendo entrar. La última vez que estoy indicando, estamos ya terminando esta parte y a partir de aquí ya la cosa es en serio, ¿sí? Tenemos que hacer un trabajo, como ya he explicado al principio. Por favor, si no siguen viniendo a clases en el horario que se les ha indicado, no los voy a dejar entrar. Que quede claro. No puede ser, ya vamos a dar el primer parcial y seguimos con lo mismo.
seguimos intentando suerte, a estas alturas ya no debería haber la suerte. Pues se supone que ya hemos superado todos los obstáculos, estamos encaminados con las prácticas, estamos encaminados con la ayudantía. No puede ser que a estas alturas recién queramos entrar a las 8:30 solamente para registrar nuestro nombre. Eso está mal. No lo voy a permitir, especialmente. Ya les he dicho bien claro, yo tengo 38 alumnos que son los que vienen a clases, no tengo más alumnos, aunque están inscritos 87. Bien, compañeros, entonces lo que ahora vamos a hacer es volver a nuestra presentación. Por favor, si la presentación se queda paralizada, tienen que comentar, porque no tiene sentido si es que no es así, ¿verdad? Entonces, esto es lo que estamos haciendo aquí. Básicamente, como conocemos que los parámetros poblacionales son desconocidos, entonces a través de la estimación de los elementos muestrales, lo que queremos es conocer las particularidades, propiedades de los parámetros poblacionales. Entonces, la finalidad de la estimación es determinar una aproximación a valores desconocidos que caracterizan la población, ¿no? A estos valores desconocidos los llamamos parámetros. Entonces, en otras palabras, queremos nosotros saber cómo son estos parámetros. Bien, entonces vamos a entrar vamos a continuar con esto. Entonces, la estimación puntual consiste en asignar un valor estimado, entre paréntesis aproximado, al parámetro poblacional mediante los estadísticos muestrales. Hemos identificado 5 estadísticos muestrales: la media muestral, la varianza muestral, la cuasivarianza muestral, la proporcionalidad muestral, y en última instancia hemos dicho que también entra el coeficiente de correlación muestral. Entonces, con la muestra vamos a calcular estos 5, y estos 5 vamos a generalizar su resultado al de la población, ¿sí? Vamos a decir que ese es el de la población. Eso es lo que vamos a hacer entonces aquí. Ahora bien, si la muestra es representativa de la población, podemos esperar que los estadísticos calculados en la muestra tengan valores aproximados o semejantes a los parámetros poblacionales, ¿sí? En realidad, si la muestra es coherente, es representativa, la diferencia en el error muestral debería tender a cero, ¿no? Porque prácticamente serían buenos representantes, buenos aproximadores de estos parámetros que los desconocemos en la mayoría de los casos. Los estadísticos que obtenemos se denominan estimadores. En este caso, por ser un punto, son los estimadores puntuales. Entonces, vamos a definir qué es un estimador. Se llama estimador a cualquier función de n variables en la que después de sustituir los valores muestrales, el resultado obtenido puede servir como sustituto del valor de un parámetro poblacional. Se llama estimador a cualquier función de n variables en la que después de sustituir los valores muestrales, el resultado obtenido puede servir como sustituto del valor de un parámetro poblacional. El estimador es una cantidad numérica calculada sobre una muestra, ¿no? Entonces, el estimador es una cantidad numérica calculada sobre la muestra. ¿Y qué es la estimación? Una cosa es el estimador y otra cosa es la estimación. Se denomina estimación al valor numérico concreto que resulta de un estimador cuando se calcula este sobre una muestra, ¿no? Eso es una estimación. Una cosa es el estimador y otro tema es la estimación. Ahora bien, vamos a entrar entonces, o como estamos en la estimación puntual, entonces vamos a indicar que la estimación puntual del valor de un parámetro poblacional desconocido es un número que se utiliza para aproximar al verdadero valor de dicho parámetro poblacional. La palabra aproximar se puede tomar de diferentes formas, ¿no? Una de ellas es, por ejemplo, puede representar, puede converger, ¿sí? No solamente es entonces que aproxima, sino tiene esas otras connotaciones de representar, de ser un valor próximo, de ser un valor referente del valor desconocido poblacional. Entonces tenemos esas acepciones que se pueden utilizar.
Vuelvo a decir, compañeros, no puede ser que al ser cita a las 7 de la mañana y en este momento, por ejemplo, que estamos a las 7:40, recién quieran entrar, no va a entrar nadie más, compañeros. En general, definir un proceso de estimación puntual equivale a definir para cada uno de los parámetros una incógnita, una función, ¿verdad? Como no conocemos, tenemos que tener alguna forma de solucionar esta aproximación, esta representación, esta convergencia que buscamos de un parámetro que sí es concreto, que es el de la muestra, pero que sí queremos que represente al de la población. Entonces, para ello, tenemos que definir entonces que el estimador en realidad, ya habíamos indicado, todo estimador tiene sombrero. Esa es la diferencia con relación al parámetro. El parámetro no tiene sombrero. Y el sombrero, el apóstrofe que le ponemos como sombrero, significa que es un valor aproximado, que sale de una información muestral primero y que después es un valor aproximado que puede representar, que puede ser referente del valor de la población. Ahora, esta función del estimado es una función de la muestra, ¿sí? Si el tamaño de la muestra es 2, 4, 6, tiene también una repercusión en el resultado. No va a ser el mismo resultado, va a variar. Entonces, es una función del tamaño de la muestra. Y como aquí estamos indicando que el estimador es una función de la muestra, y en particular es una función de un valor específico, porque estamos en un punto, queremos estimar un punto respectivo. Bien, entonces, vamos a hablar ahora de la verosimilitud de la muestra. La palabra verosimilitud lo habíamos anotado en el primer capítulo. Nosotros la asimilamos con el grado de verdad, ¿no? Entonces, cuando decimos verisimilitud de la muestra, estamos indicando qué grado de verdad tiene esta muestra, ¿no? Por eso se llama verosimilitud de la muestra. Entonces, en ese marco, lo que vamos a hacer ahora es hablar de la muestra aleatoria, ¿no? Entonces decimos una muestra aleatoria de tamaño n, de la función de distribución f de x, de la variable aleatoria x, es una colección de n variables aleatorias independientes, x1, x2, x3, xn, cada una con la misma función de distribución f de x de la variable aleatoria x, ¿no? Es decir, en realidad, necesariamente tiene que cumplirse lo que habíamos dicho en una situación, ¿verdad? Esto lo vamos a anotar, vamos a ir a nuestra pizarra. Se ha colgado nuestra pizarra. A ver, aquí estamos. Lastimosamente, compañeros, mucho dejan de desear de los compañeros que llegan muy tarde, no estamos haciendo bien las cosas. Si no tienen interés, compañeros, yo no puedo estar detrás de cada uno, son personas ya mayores, adultas, por muy jóvenes que sean, no podemos estar, imagínense, recordándole que tienen que venir a pasar clases a la hora. Está bien para cuando han empezado la carrera, pero en este momento no podemos hacer eso, ¿no? Entonces, aquí lo que estamos planteando es lo siguiente, entonces, ¿no? Me voy a volver a dibujar esto. Y esto lo van a recordar porque lo hemos reiterado varias veces. Hemos dicho, ¿qué pasa si yo tengo una población? Esta población tiene una función f de x genérica, tiene su medio, tiene su varianza, ¿qué más tiene? Proporcionalidad, tiene su coeficiente de correlación. Todos estos son parámetros de la población. Ahora bien, hemos dicho que cualquier punto que está en la población, ese asume el de la población. Entonces puedo tomar de aquí un subconjunto que le llamo muestra, ¿verdad? Muestra. Entonces, eso significa que cualquier elemento que esté en la muestra, por ejemplo, que le puedo llamar x sub i, ese entonces va a tener la función de la población, pero valorada en su punto, ¿sí? Seguramente también va a tener su media, la esperanza de x sub i, esa esperanza va a ser mu. Seguro va a tener su varianza de x sub i va a ser igual a sigma cuadrado. Y así sucesivamente las proporcionalidades también se dan y el cociente de correlación también. No lo puedo anotar porque sabemos que el cociente de correlación es la relación entre dos variables y la proporcionalidad
es la particularidad de algo sobre todo, por eso no lo puedo anotar. Entonces, lo que estamos indicando es eso, ¿no? En realidad, cualquier elemento que esté en la muestra o no esté en la muestra, la otra vez también habíamos analizado con otro elemento que aquí le puedo llamar que sea XJ. Este XJ de la misma forma, ¿no? Su función de la XJ es el mismo que el de la población valorada en su punto. Su media va a ser la media de la población, o sea, va a ser mu. Su varianza va a ser la varianza de la población. Entonces, en realidad, lo que estamos indicando es que cualquier elemento, esté en la muestra o no esté en la muestra. Ahora, la gran pregunta aquí es, ¿cuál es la función de la muestra? Si considero que la muestra está conformada por el vector X, que es igual a X1, X2, Xn, ¿cuál es la función de la muestra? Por eso se llama eso verosimilitud de la muestra. Lo que en buenas partes significaría es el grado de verdad de la muestra, ¿no? ¿Cuál es ese grado de verdad? Compañeros, la última vez voy a hacer ingresar a estas dos personas que son Rondo, dice, y Janet Wang. Los voy a Rondo y Juan Carlos, estoy anotando con atraso, por si acaso. Están siendo anotados con atraso. No pueden entrar cuando les dé la gana, ¿sí? Vuelvo a retirar por si no me han escuchado. El señor Rondo y la señora Huanca tienen atraso. Se está anotando así en la lista de asistencia. Porque no puede ser que una clase que se ha citado a las 7 de la mañana estén entrando a las 7:43. Eso significa que no tienen interés, ¿sí? Y si no tienen interés van a perder el tiempo conmigo, ¿no? Lastimosamente así. Uno tiene que estar 100% enfocado en los temas si quiere vencer una materia, ¿no? Si la va a echar por suerte, entonces están perdiendo el tiempo. Y en esta vida hay que ser pragmático, hay que ir a lo que uno cree que va a poder lograr, no ir a echar suerte. Entonces, compañeros, nos hemos quedado aquí nos hemos quedado aquí en esta parte. Entonces, lo que habíamos dicho en esta primera parte es que una muestra aleatoria de tamaño n de una función de expresión f de x de la variable aleatoria x es una colección de n variables aleatorias independientes. Para ser parte de la muestra tiene que haber independencia, ¿no? Cada una con la misma función de distribución que es f de x de la variable aleatoria x, ¿no? De la variable aleatoria x. Ahora, las variables aleatorias x1, x2, x3, xn o la variable aleatoria multidimensional representada por el vector x, que son x1, x2, x3 hasta xn, constituirán entonces una muestra aleatoria simple de la población f de x con valores numéricos particulares, ¿no? x1, x2, x3, xn. Aquí tiene que quedar claro. Lo que anotamos con mayúscula es la variable aleatoria. Y lo que anotamos con minúscula es el valor particular. Es como en la nomenclatura de conjuntos, ¿no? O en probabilidades, por ejemplo. Letra mayor es variable aleatoria, letra menor, o letra chica, como se dice, valor particular. Entonces, eso es lo que estamos aquí anotando. Ahora bien, entonces, con este antecedente, ¿cuál sería la verosimilitud de la muestra, la función de la muestra? Entonces, definimos de esta forma, decimos, si x vector es igual a x1, x2, x3, xn, es una muestra aleatoria de tamaño n, la densidad o cuantía conjunta de la muestra se denomina verosimilitud de la muestra. La verosimilitud de la muestra. Esta verosimilitud de la muestra la vamos a anotar con la letra aquí, por favor, hay que tener cuidado. Es L del vector X, punto y coma, teta. Significa que es la relación de la función de la población valorada en la muestra y que considera al parámetro poblacional, ¿no? Entonces aquí es importante anotar lo siguiente. Vamos a ir aquí nos vamos a ir entonces. Aquí estamos en la verosimilitud de la muestra.
Entonces, aquí lo que estamos haciendo es lo siguiente. Entonces, ¿no? Vamos siempre a tratar de identificarlos. Entonces, estoy aquí con una población. Esta es la población. Aquí tengo la muestra. Y tengo que esta es una función f de x. Entonces, para anotar esta función f de x, si yo tengo un parámetro, tendría que anotar entonces la función f de x dado un parámetro, ¿sí? Siempre lo tengo que hacer así. Por ejemplo, si estaría en la distribución normal, por ejemplo, se hablaría de una normal. La normal tiene dos parámetros, entonces mi función sería f de x, el parámetro de media y el parámetro de desviación estándar. Por ejemplo, si yo tuviera una distribución de Poisson, entonces ahí tendría que anotar f de x con lambda, ¿no? Y así para la binomial con p, bueno, si hago de la binomial, entonces diría que esta es una función de f de x, pero valorada en la p, sería la binomial, ¿no? La binomial, su parámetro es p. Y así sucesivamente la exponencial, la que tenemos, ¿no? Muy pocas son las que tienen. Me voy a tomar la molestia de buscar si este señor que está esperando, pues se ha salido. No se va a dejar entrar a nadie más. Bien, compañeros. Entonces, a eso me refiero con anotar. Ahora bien, lo que estoy indicando es que yo tengo que anotar la verosimilitud de la muestra. Y la verosimilitud de la muestra se anota con la letra L. Y se anotan los elementos muestrales. Por eso aquí notamos al vector muestral, cómo está definido. Y tengo que considerar al parámetro, qué parámetro tiene, ¿no? Si vamos en esta línea, por ejemplo, si esta fuera la normal, yo tendría que anotar que la función de verosimilitud tendría que considerar a los que están en la muestra. ¿Y qué tiene la normal? La normal tiene mu y tiene sigma cuadrado. No es en todos igual, en todos no es teta, por eso es que tiene que estar diferenciado. Si fuera la Poisson, entonces anotaría de la misma forma. Primero la muestra, todos los elementos que componen la muestra, y después anotaría el parámetro que sería lambda en este caso. Igual haría con anotaría primero eso, primero la muestra, y después anotaría el parámetro que es p. Entonces, en todos tiene que suceder lo mismo, ¿no? Miren, Efraín Tumeri, voy a ver en este momento, Efraín Tumeri está en esta lista. Si no está, no lo vamos a dejar entrar. Se pueden salir por un problema del sistema, pero Tumeri, estoy tomando la molestia de buscar. Yo no tengo Tumeri. A ver, ¿cómo va a tratar de ingresar Tumeri a esta hora a clases? No lo tengo. No. No tengo a Tumeri. Tengo Álvarez, Flores, tengo Álvarez, Flores. Tengo Tumeri no tengo. Con la T, al único que tengo es Tarquino. Y nadie más. Que, no, compañeros. Ya yo me cansé. No puedo estar yo todo el rato tratando de que entre, porque para mí es paralizar toda la explicación. Entonces, compañeros, la binomial, la Poisson, se tiene que reflejar en ese sentido. Ahora volveremos a la presentación, entonces. En la presentación, entonces, lo que hemos dicho es lo siguiente. Que la verosimilitud de la muestra, la función L, va a ser la función de la muestra y del parámetro, ¿no? Y dice que eso es igual al productorio de las funciones marginales, ¿no? Hemos dicho que cada elemento que está en la población asume la función poblacional. Entonces, la función de verosimilitud en realidad es la multiplicación de las marginales respectivas, ¿no? De las marginales respectivas. Por lo tanto, en cada punto tengo que validar esta función poblacional
pero tomando en cuenta también el parámetro. O sea, valido al elemento que está conformada la muestra y valido al parámetro. Entonces, eso es lo que hago. Y lo mismo va a suceder cuando yo tenga una función de cuantía. Aquí el F me dice función de densidad y el P me dice función de cuantía, ¿no? El F es continuo y el P es discreto, ¿no? Con eso también tendría que hacer de manera correspondientemente de manera trabajaría con probabilidad simple y el otro con probabilidad continua, ¿no? Eso es lo que haría entonces. Ahora bien, entonces, la función de verosimilitud hay que armarla en función a ese productorio, ¿no? Aquí dice, determina la función de verosimilitud para una muestra X, sería un vector, X1, X2, X3, Xn, de tamaño n con distribución de Poisson con parámetro lambda. Esto lo vamos a hacer en nuestra pizarra. También ahí quería indicar lo siguiente, que se me pasó por completo, es que si hay personas que quieren realizar un buen trabajo o realizan un buen cuaderno, este cuaderno lo pueden presentar y tiene una nota adicional, ¿sí? Pero lo tienen que coordinar previamente, o sea, no es aparecer al último rato desesperados y decir, yo tengo un buen cuaderno. Lo tienen que avisar, no lo tienen que avisar que lo están haciendo. Entonces tiene un parámetro respetable, si vale el término, para poder ser considerado. Yo lo siento por el señor Tumiri, no lo voy a dejar entrar porque no es la hora no es a la hora que se acordó que tenía clases, ¿no? Y peor, a esta hora de la mañana no puede decir nada, que no puede decir que no ha podido venir a clases, que ha habido problemas con la movilidad, y todo lo demás. Entonces, compañeros, lo que me está indicando aquí es que aquí hay una función, que es lo primero que tengo que conocer, que existe una función, entonces, f de x de la población, que está identificada con lambda. Y esa función es e elevado a la menos lambda por lambda elevado a la x, dividido entre x factorial, y nos dice que esto funciona cuando x es mayor a 0, no funciona de otra forma, ¿no? Así planteado. Entonces, esto es lo que tengo que considerar, ¿sí? Ahora bien, compañeros, me están pidiendo que encuentre la verosimilitud de la muestra. Y aquí me está diciendo en esta parte que hay una muestra que es un vector. Ese vector es x1, x2, xn. ¿Sí? Por lo tanto, lo que yo tengo que encontrar es la función de verosimilitud, que es la función del vector. Dice, primero lo voy a anotar así, con el vector, y después dado por lambda, ¿no? Entonces, eso sería anotar esto como x1, x2, xn, y tiene que tomarse en cuenta el lambda. Ahora, ¿qué es el lambda? Es una función discreta. Lo que me dice para funciones discretas de cuantía, me dice que esto es un productorio, hay que considerar el productorio, desde 1 hasta n, de las funciones f de x y tomando en cuenta el parámetro, ¿no? Entonces, la función de verosimilitud, tomando en cuenta el vector, no va a ser otra cosa que valorar la función de verosimilitud en cada punto. Lo voy a hacer con calma. Tendría entonces f de x 1 lambda multiplicado por f de x 2 lambda multiplicado por f de x 3 lambda, y así iría hasta el f de x n lambda. ¿Sí? Entonces, continuando con este análisis, lo que yo tengo que hacer en la función de verosimilitud es reemplazar la función para cada punto, ¿verdad? Entonces, esto lo voy a hacer con llaves. Entonces, tendría e elevado a la menos lambda por lambda elevado a la x1, lo tengo que valorar en el punto, dividido entre x1 factorial. Eso tiene que estar multiplicado por e elevado a la menos lambda por lambda elevado a la x2
dividido entre x2 factorial multiplicado por e elevado a la menos lambda por lambda elevado a la x3 dividido entre x3 factorial. Y esto va a ir hasta el último término, que sería e elevado a la menos lambda por lambda elevado a la xn dividido entre xn factorial. ¿Bien? Sí, sí, ¿no? Bien. Entonces, ahora aquí tenemos que operar algebraicamente. Entonces, yo voy a tener aquí. Entonces, vamos a hacer aquí L del vector por lambda. Ahora, ¿qué tengo? Por ejemplo, aquí hay n elementos, porque va hasta n, el productorio ya lo decía, el productorio decía que va de 1 a n. Entonces, E va a ser E elevado a menos n veces lambda, ¿no? ¿Y lambda qué pasa? Lambda es la misma base, los exponentes varían. Entonces, ¿qué se hace ahí? La misma base se suman los exponentes, por lo tanto tendría lambda por la sumatoria de los x sub i, así que i igual 1 hasta n, ¿no? Hasta n. Y en el denominador me va a quedar un productorio, ¿no? El productorio que va a ser desde que i igual 1 hasta n de los x sub i factorial. Eso es lo que me sale. Entonces, esta es la función de verosimilitud de la muestra. Esta función de verosimilitud, entonces, la consigo con la función L. Lo he hecho paso a paso. Compañeros, ya no quiero yo saber de quiénes vienen. Mira, tengo a Brenda Bedia Tarqui. Entonces, aquí, por ejemplo, en el chat, ya están registrados todos. No tengo ninguna Tarqui. No, a estas horas, compañeros, ¿cómo van a querer entrar? Al único que tengo es Tarquino López Maritza. Y no tengo a nadie más. No tengo la obligación de colocar a nadie. Entonces no van a entrar, compañeros. Yo sí lo siento mucho. Esto no va a suceder. Yo lo siento por Bedia. Tienen que venir temprano. No pueden entrar a la hora que les da la gana. A veces pueden salir del sistema y evidentemente sería muy injusto que alguien que ha estado, yo la penalice, pero aquí no tengo ninguna Bedia. No tengo ninguna Bedia. Tengo Vargas, Rojas, Carlos Javier. No tengo nada más. Entonces, yo lo siento mucho. Ya no voy a estar anotando. Imagínate el trabajo encima que se complica. Tendría que estar anotando a todos los que tienen. No, Villegas también está, pero no puedo yo a otras personas, así que lo siento mucho. Bien, compañeros, entonces continuamos con la presentación, no nos distraeremos, nos quitan la concentración. Entonces, ya hemos hecho esto. Ahora, ¿qué viene? Estamos entrando a los métodos de estimación. El primer método de estimación es el método de máxima verosimilitud. Entonces, nosotros hemos encontrado la función de verosimilitud. Ahora, aquí lo que nos está indicando es el método de máxima verosimilitud. Entonces, el método de máxima verosimilitud consiste en seleccionar los valores que hacen máxima la función de verosimilitud para identificarlos como estimadores de los parámetros. En otras palabras, a la función de verosimilitud le tengo que encontrar un máximo. Hay dos condiciones que hay que anotar. No en todos los casos se puede encontrar un máximo, ¿verdad? Es un proceso de optimización. Se puede utilizar el proceso de optimización clásica, que significaría hacer con derivadas, derivar y sacar. Pero también hay que considerar lo siguiente. No necesariamente el proceso de estimación va con el cálculo clásico. Cuando me está indicando que es sacar un máximo a la verosimilitud, a la función de verosimilitud, no necesariamente implica que sea derivable. Pueden haber funciones discretas que no son derivables.
En esos casos se tiene que utilizar lo que nosotros llamamos, que es el tema de la función isomorfa, ¿sí? La función isomorfa es la aplicación del operador logaritmo para encontrar un punto de estimación máximo. Y la función original, como la función isomorfa, encuentran su óptimo en el mismo punto, ¿no? Entonces eso no hay que perder de vista, ¿ya? Otra cosa que también es importante anotar aquí es que para encontrar el máximo, como no necesariamente es derivable, entonces se puede buscar otros métodos. El método de iteración, el Lagrange, se puede también utilizar el método gráfico. Entonces, no necesariamente el método dice que exclusivamente es derivable. Que si no se puede derivar, no se encuentra el máximo, especialmente a los que van a segundo turno. Pues se supone que a segundo turno va el alumno que investiga por su lado, ¿no? Que es investigador, que no le alcanza el tiempo para vencer en los tiempos normales. Entonces, seguramente en un segundo turno se tiene que entrar con un método de máxima estimación gráfica, por ejemplo, ya no analítica, ¿no? Entonces, en algunos casos, como dice ahí, se debe utilizar la función isomorfa, que consiste en aplicar el operador logaritmo neperiano a la función de verosimilitud. ¿Por qué razón se hace esto? Con la razón de que el proceso de estimación a través de la derivada sea más fácil. O en otras palabras, aplicando el logaritmo, la función fuera derivable, no pueda convertirse en derivable. Muchas de las funciones que son exponenciales no son derivables de manera directa. Por eso es que necesitan el apoyo de la función isomorfa. Ahora, el fundamento teórico es que la función isomorfa, como la función normal, llegan e encuentran su máximo en el mismo punto. Por lo tanto, es por eso que es posible utilizar el operador logaritmo. Entonces, el método de máxima verosimilitud, como dije, consiste en encontrar el máximo a la función de verosimilitud. Ahora, no conozco yo la teoría que se puedan dar K parámetros poblacionales, ¿no? A lo mucho hay dos parámetros poblacionales. Por ejemplo, cuando hablo de la función normal, hablo de la función de la media y la varianza. No conozco más en la práctica. Sin embargo, la teoría toma en cuenta K parámetros, ¿no? Entonces dice, si yo tuviera una función de verosimilitud que tenga K parámetros poblacionales, entonces tengo que hacer una derivada parcial sobre cada uno de estos parámetros y con condición de máximo igualar a cero, ¿no? Y de ese sistema encontrar la estimación de máxima verosimilitud. Evidentemente se va a originar un sistema, ¿verdad? Ahora, como también dije, cuando están involucrados exponentes, no necesariamente se puede directamente. Entonces hay que utilizar la función isomorfa, que es la función que se aplica con el asterisco, que significa colocar el operador logaritmo neperiano, ¿no? Logaritmo neperiano. Entonces, el máximo va a corresponder al logaritmo neperiano. Y como dije anteriormente, hay que derivar sobre cada uno de estos parámetros y cuando se tiene derivado todos los parámetros de manera parcial, igualar a cero como condición de máximo, y ya con la segunda derivada se determinará si es máximo correspondiente, ¿no? Entonces, este es el procedimiento. Hay que primero encontrar la isomorfa, si es exponencial, hay que derivar sobre cada uno de los parámetros que tiene, igualar a cero, y al despejar de este sistema de ecuaciones que se convierte por el número de parámetros que tiene, en otras palabras, la solución a este sistema, eso va a representar el estimador de máxima verosimilitud. Entonces, nosotros podemos aquí utilizar la distribución exponencial, ¿sí? Determinar el estimador de máxima verosimilitud para el parámetro de una distribución exponencial. Hace un momento lo hicimos con la distribución de Poisson, ahora lo vamos a hacer con el estimador de máxima verosimilitud. Entonces, para eso nos vamos a ir aquí. Entonces vamos a hablar de la estimación puntual estadística. Aquí estamos con otra nomenclatura. No sé qué ha pasado, esto lo vamos a revisar.
pensar que debe estar aquí, no creo que no esté en esta estimación. Aquí está, en los métodos de estimación, y justo está aquí, aquí está el ejemplo, ¿no? Dice determinar el estimador de máxima verosimilitud de un parámetro exponencial. Y está la distribución exponencial. Como dijimos, necesariamente tenemos que utilizar esto. Ahora, en la distribución exponencial hay que tener cuidado, ¿no? Otra forma de establecer es la recíproca, que también es exponencial, ¿no? La recíproca viene dada de esta forma, entonces. Viene dada como f de x igual de teta. Teta es el parámetro de la exponencial, por si acaso, eso también hay que conocer. La Poisson tiene lambda, la media tiene mu y sigma. Entonces, no en todas es teta, por si acaso. Cuidado que alguien en el examen se le dé normal y esté utilizando teta. No puede utilizar teta. O con la Poisson que utilice teta. La Poisson tiene bien claro, es lambda. Y la exponencial es teta, ¿no? Lo que yo decía es que esta exponencial se llama la exponencial recíproca, ¿no? Que sería, estaría dada de esta forma, ¿no? X sobre teta. Y funciona también cuando X es mayor a 0. Entonces, podemos utilizar cualquiera de las dos, ¿sí? Voy a utilizar esta yo. Esta voy a utilizar. No, claro, la pueden hacer ustedes. En realidad, todos los ejemplos tienen que hacer, ¿verdad? Les hemos quedado los ejemplos. Trabajan ustedes y los suben al Schoology y esto tendría que subir hasta el viernes, ¿no? Todos los ejemplos que estamos viendo. Entonces, aquí, lo que yo tendría que hacer es primero formar la función de verosimilitud. Para eso, tengo que partir que existe una muestra, y esta muestra entonces es x1, x2, xn. Esa es la muestra. Y bueno, entonces la función de verosimilitud aquí sería, dada esto y dado teta, ¿no? O sea, sería la función de x1, x2, xn, o el parámetro teta, ¿no? Esa es la función de verosimilitud. Ahora esto hemos dicho que es el productorio, por lo tanto esto va a ser igual al productorio desde 1 hasta n de las funciones de f de x sub i dado el parámetro teta. Yo dije que voy a tomar la segunda opción. Entonces con la segunda opción, esto va a ser lo siguiente. Bueno, primero que va a ser f de x1 valorado con teta, después sería f de x2 valorado con teta, y así iría hasta el f de xn con teta, ¿no? Entonces, ahora lo que tengo que hacer con esta función sería L. Entonces tengo que aquí aplicar la función para cada uno de los valores. Tendría 1 sobre teta por e elevado a la menos x1 sobre teta multiplicado por 1 sobre teta por e a la menos x2 sobre teta. Vamos a hacer con 3, 1 sobre teta por e elevado a la menos x3 sobre teta, 1 sobre teta por e elevado a la menos xn sobre teta. ¿Sí? Sería así. Ahora, como ya hemos dicho, tenemos que ahora sacar ya el tema agrupado, ¿verdad? ¿Qué tengo aquí? Tengo 1 sobre teta, se repite n veces, entonces sería 1 sobre teta a la n. Eso, ¿no? ¿Y qué tengo aquí? Tengo e. El teta puede salir constante y la suma de los exponentes, por lo tanto voy a tener menos 1 sobre teta multiplicado por la sumatoria de los x sub i, es que igual 1 hasta n, ¿no? Tendría eso. Ahora, este resultado que está aquí anotado es un resultado difícil de poder tener una derivada. Entonces tengo que aplicar la función isomorfa. Aplicar la función isomorfa significa entonces, aplicar el asterisco
Eso va a significar entonces aplicar el logaritmo neperiano a la función de verosimilitud. Entonces tendría, aplicando el logaritmo neperiano, y tendría el logaritmo neperiano de teta a la menos n. Bueno, aquí tendría el más, tendría menos la sumatoria de los x sub i dividida sobre teta, ¿no? Esto tendría. Un poco más, aquí tendría menos n, ¿sí? Por el logaritmo neperiano. Entonces sería menos n, el logaritmo neperiano de teta, más, tendría menos también, la sumatoria de x sub i dividido entre teta. Todavía no estoy derivando. Ahora tendría que derivar. Tendría que derivar, ¿no? Ya. Entonces, derivando tendría, aquí como solo tengo un parámetro, tengo que tener cuidado. La teoría dice derivadas parciales, ¿verdad? Pero es en el supuesto de que existan muchos parámetros. Aquí existe un solo parámetro que es teta, entonces la derivada es total. La derivada total sería de L, asterisco. Esto respecto a teta. Y eso tendría que ser igual a 0, ¿no? Condición de máximo. ¿Qué tengo aquí entonces? Derivando esto tendría menos n sobre teta, ¿no? Por 1, que por la regla de la cadena. Aquí tendría la derivada, esto está a la menos 1, ¿verdad? Entonces con menos 1 esto se bajaría a 2. Entonces sería positivo la sumatoria de x sub i y esto sería teta cuadrada. Sí sería, ¿no? Sí. Entonces de aquí yo tengo n sobre teta en un lado. Eso va a ser igual a la sumatoria desde que i igual 1 hasta n de x sub i dividido entre teta cuadrada. A partir de esta igualdad, tenemos que simplificar y a colocar sombreros. A partir de ahí sale el estimador. Entonces, por ejemplo, puedo simplificar esto con esto y de aquí ya puedo despejar. El momento que realice ese despeje único del parámetro se vuelve estimador. Entonces esto lo voy a llevar aquí y esto lo voy a bajar aquí. Por lo tanto, voy a tener teta sombrero igual a la sumatoria de x sub i desde que i igual 1 hasta n dividido entre n, ¿no? Y eso entonces me va a provocar, aquí que yo pueda tener entonces como estimador, ese estimador va a ser la media muestral. El estimador de máxima verosimilitud es la media muestral, es lo que sale. Vuelvo a reiterar, el momento que hago el despeje, tengo que colocar el sombrero. Si no coloco el sombrero, significaría parámetro, estaría mal, ¿verdad? Porque lo que estoy haciendo, estoy utilizando la muestra. Estoy haciendo con la muestra, ¿verdad? Eso también entonces tiene que quedar claro antes de terminar esto que estamos viendo. Entonces, ay, compañeros, ya no puedo creer que a esta altura sigan queriendo entrar, ya no, pues, compañeros, si alguien que se quedó nomás, ¿no? Yo ya no lo voy a dejar entrar.
me perjudican a mis compañeros. Entonces, tengo la estimación de máxima verosimilitud. Ahora vamos a ir entonces a ver, esto ya hemos hecho, ustedes pueden hacer para el otro. Y en el otro les va a salir al revés, va a salirles 1 sobre la media. Hay que tener cuidado entonces, ¿no? 1 sobre la media. Ahora bien, entonces, este es el estimador de máxima verosimilitud, ya hemos sacado cómo salía. Entonces, ustedes pueden hacer para este ejercicio, ¿sí? Lo suben a Schoology también, con el mismo procedimiento que yo he hecho. Por favor, cada paso que se da, se utiliza cada paso, ¿verdad? No es simplificar por simplificar y directamente el resultado. Estamos indicando claramente que tienen que hacerlo de acuerdo a cómo yo lo estoy enseñando. Yo tengo un defecto, me gusta pedir lo que yo enseño. Por lo tanto, si yo estoy enseñando así, así me lo tienen que hacer. Vamos a entrar al método de momentos entonces. El método de momentos consiste en igualar los K primeros momentos ordinarios de la población con los K primeros momentos ordinarios de la muestra. La lógica surge lo siguiente. Si la muestra tiene momentos ordinarios, y si estos momentos ordinarios son parte de la población, entonces cuando los igualamos, ¿sí? Deberían ser lo mismo. Y a partir de esa igualación, encontramos la estimación de momentos, ¿no? ¿A qué nos estamos diciendo? Por ejemplo, tengo el primer momento, que sería, sabemos que por definición el primer momento sería la esperanza de la variable x a la 1, ¿no? El primer momento es el orden del momento, por lo tanto la esperanza va a tener x a la 1. Lo estoy anotando con mayúscula a lo que correspondería a la muestra y con minúscula a lo que correspondería a la muestra. Entonces aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un esquema entonces que nos va a ayudar a entender esto, a qué nos estamos refiriendo. A ver, lo que estamos haciendo es lo siguiente entonces, ¿no? Aquí con la muestra, aquí voy a tener la población, y de esta población he sacado una muestra. Esa muestra la voy a proyectar en esta parte, entonces aquí va a estar la muestra. Esto es la muestra. Voy a borrar un poco esto para que se pueda entender. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Si yo con esta población puedo encontrar el primer momento, el segundo momento, el tercer momento, y así sucesivamente hasta el momento késimo, porque esos momentos dependen de los parámetros. Si tengo k parámetros, sería así. Y aquí con la muestra también puedo encontrar el momento de orden 1, el momento de orden 2, el momento de orden 3, y hacia el momento de orden késimo también, ¿no? Entonces, lo que dice la teoría es que si los igualo, estos momentos deberían ser iguales, dice, ¿no? Porque está de la población, la parte la he sacado a la muestra. Entonces, si saco aquí momentos, los mismos momentos deberían corresponder a la población. Ahora, nosotros de manera general hemos dicho que un momento de orden K es la esperanza de la variable elevado al exponente K. Así hemos dicho, ¿no? Entonces, el primer momento, en realidad se cumplen dos momentos, no debería ser x elevado a la 1. El segundo momento debería ser, para encontrar la varianza, por ejemplo, debería ser x al cuadrado. Entonces, siempre voy a poder, con la población, aquí sería con la f de x, ¿sí? El parámetro. Y en la muestra sabemos que vamos a utilizar la función f de x y aplicada también al parámetro, ¿no? Vamos a aplicar al parámetro, ¿no? Pero en la muestra, por lo general, ya tenemos, ¿no? Hemos dicho cuál sería la media. La media, el primer momento sería la media, ¿verdad? Aquí tendríamos que el primer momento sería la media aritmética, ¿no? Entonces ya tendríamos el primer momento. Y el segundo momento sería la media geométrica, pero eso lo vamos a dejar posteriormente. Entonces solamente aquí la aclaración es que lo que se hace con la población es lo que se hace con la muestra. Entonces, vamos a tener el momento segundo, que sería este.
el momento tercero, y así sucesivamente. Estamos anotando los momentos con mayúscula para la población, con minúscula para la muestra. Iríamos hasta el KS. Igual que en el caso de la máxima verosimilitud, la solución a este sistema nos va a permitir encontrar la estimación de momento, ¿no? La solución. Si existe más de dos ecuaciones, serían dos. Si existen tres, tres. Pero yo no conozco, en la práctica solo conozco dos parámetros que son, por lo general, media y varianza, ¿no? Media y varianza. Ahora bien, aquí entonces está que para que tengamos coherencia, calculemos entonces para la función exponencial. Nosotros vamos a calcular la función exponencial que vamos a usar al revés, ¿no? La recíproca vamos a utilizar. Entonces, aquí entonces lo que vamos a utilizar es la otra función. Ustedes hacen de esta función, yo voy a hacer de la otra, ¿no? Vamos a hacer con esta entonces. Lo que yo estoy haciendo es la función f de x, teta, pero la que la he planteado como 1 sobre teta por e elevado a la menos x sobre teta cuando x es mayor a 0, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo. Ahora bien, entonces con la muestra, yo puedo poner, ¿no? Con la muestra entonces que tengo, el primer momento, porque hay un solo parámetro, va a ser igual entonces a la esperanza de x a la 1. ¿Y eso qué es? Eso es la media mostrar porque es con la media. ¿Sí? Ahora tendría que hacerlo con la población. Con la población hemos dicho que voy a anotar con M mayúscula, pero es solamente por la forma, para no mezclar, ¿no? Y esto vendría a ser la esperanza entonces de x correspondiente. La esperanza, entonces, aplicar a lo que ya habíamos dicho, ¿no? Sería x por f de x, teta, ¿no? Como es una continua en este caso, yo tendría que hacer la integral de 0 a infinito, porque dice mayor a 0, entonces tendría por x multiplicado esto por f de x, ¿no? Y ya tendría que poner la integral. Entonces sería la integral de 0 a infinito. Tendría entonces aquí por x 1 sobre teta por e elevado a la menos x sobre teta, diferencial de x, ¿no? Diferencial de x. Entonces aquí la función de momentos para la población sería entonces la integral de 0 a infinito de x sobre teta por e elevado a la menos x teta, diferencial de x, ¿no? Diferencial de x. Ahora aquí entonces, aquí yo tendría que hacer un cambio, ¿verdad? Tendría que hacer un cambio de variable, podría ser, ¿no? Podría llamar t a x sobre teta. Entonces, el diferencial de t va a ser igual al diferencial de x sobre teta. En otras palabras, el diferencial de x sería igual a teta diferencial de t. Los límites. Cuando x sea infinito, t también va a ser infinito. Cuando x sea 0, t también va a ser 0. Entonces ahí no hay ningún problema. Entonces ahí está solucionado el problema. Entonces tendría que m1 va a ser igual a la integral, no cambian los límites de 0 a infinito. Aquí tendría t por e elevado a la menos t, y aquí tendría teta por t, ¿no? Esto podría escribir como teta, la integral de 0 a infinito de t por e a la menos t, diferencial de t. Y esta es una integral bien conocida, ¿no? Esa es la función gamma de 2. Y eso vale 1 factorial, ¿no? 1 factorial. Entonces aquí tendría teta por 1 factorial.
Entonces, como hemos dicho, yo lo que tengo que hacer aquí es, juntar lo de la población con lo de la muestra. Lo de la población me sale teta y de la muestra me sale la media muestral. Y hemos dicho que el momento en que retiramos, o sea, despejamos en realidad, se vuelve estimador. Este sería el estimador de Bayes, ¿no? Para lo que ustedes van a hacer, en realidad van a ser los dos, pero para lo que ustedes tienen que encontrar, para el otro, hemos dicho que sería el recíproco también. Esto sería para el ejercicio que está dado ahí, que no lo hemos hecho. Ese sería el resultado de esta estimación, de este, ¿no? O sea, para este ejercicio, yo lo que voy a encontrar es que T sombrero es igual a 1 sobre la media. Entonces, sale lo mismo en los dos. En verosimilitud, en la máxima verosimilitud, como en la de momento. Entonces, eso no lo vamos a perjudicar. ¿Sí? Entonces, eso es como tendríamos que hacer. Ahora vamos a ir entonces. Ya. Ahora vamos a ver el método de estimación de Bayes. Dije hace un momento que esta estimación de Bayes es simplemente informativa, porque no la podemos utilizar como formativa debido a que no se puede, ¿no? No se puede porque en realidad lo que sucede es que tendríamos que utilizar de base el estimador de Bayes que no está dado, no llevamos, no agregamos al estimador de Bayes. Entonces, por lo tanto, tenemos necesariamente que utilizar de esta forma. Entonces decimos, si el parámetro estimar es teta, con función de probabilidad g de teta, lo que nos dice el método de Bayes es que al emplear en lugar de teta su estimador, ya sabíamos, se produce una pérdida, ¿no? Esa pérdida nosotros la valoramos con el error de muestreo. Pero en este caso, existe una definición de la función de pérdida, ¿no? Esa definición de la función de pérdida nos dice lo siguiente, nos dice que es y que esta función de pérdida va a ser una función del parámetro y del estimador. Y vuelvo a indicar, se origina como consecuencia de, en vez del parámetro, utilizar su estimador, ¿no? Entonces, se origina una función de pérdida. Cada valor tendrá una pérdida media que se denomina riesgo. Entonces, el riesgo es el valor esperado, la media de la función de pérdida. Por eso dije que aquí hay que conocer, en otras palabras, la probabilidad de ocurrencia del parámetro, ¿no? Que es un poco más difícil, ¿no? Entonces, si se conoce la probabilidad de ocurrencia del parámetro, se puede valorar la función de probabilidad del parámetro y del estimador. Entonces, el valor medio de la función de pérdida se conoce como riesgo. El riesgo, entonces, es la esperanza de la función de pérdida. Y a su vez, se origina también lo que se denomina el riesgo medio. Entonces, el riesgo medio es la esperanza de la función de riesgo, ¿no? Y esa función de riesgo nos origina la función beta del estimador. Ahora bien, el estimador de Bayes dice que el valor mínimo que haga la función beta se considera el estimador de Bayes, ¿no? El valor que haga mínimo la función de beta se denomina estimador de Bayes. Entonces aquí, lo que significa que también hay que hacer un proceso de minimización. El otro era de máxima verosimilitud, este es de minimización de la función de Bayes. Entonces, la función de Bayes se plantea de esta forma. Se pone el mínimo de la función de beta, que va a estar en la integral de la región definida para el parámetro, ¿sí?, de la función de pérdida multiplicada por la función condicional del parámetro respecto a la muestra, por el diferencial del parámetro, ¿no?
la solución a este problema nos origina la función de Bayes, ¿no? Entonces, eso es importante analizar. Como dije anteriormente, tiene un papel más informativo que formativo, porque nosotros no vemos la probabilidad de Bayes. Vuelvo a reiterar, si en el parámetro, si más bien en vez del parámetro utilizamos su estimador, se provoca una función de pérdida. Eso significa entonces que de dato, para encontrar el estimador de Bayes, debo conocer la función de pérdida. Si no conozco la función de pérdida, no puedo calcular el estimador de Bayes. La función de pérdida es una función compartida de la población y del estimador, cosa que no hemos visto, ¿no? Por lo tanto, entonces, por eso esto es más informativo. Entonces, para el método de Bayes tengo que conocer la función de pérdida. Ahora bien, si tengo la pérdida media, a esa pérdida media le llamo función de riesgo. Entonces, la función de riesgo es el valor esperado de la función de pérdida. La función de riesgo es el valor esperado de la función de pérdida. Y a su vez, yo puedo calcular el riesgo medio. Entonces, el riesgo medio va a ser la función o el valor esperado de la función de riesgo, ¿no? Y a eso le llamo beta de teta sombrero, ¿no? Beta de teta sombrero. Es decir, función del beta del estimador. Y el estimador de Bayes dice que el valor de teta sombrero que hace mínima la función beta se considera el estimador de Bayes. Entonces, en otras palabras, es minimizar la función de beta. Y esta función entonces está dada como la integral en la región donde está definido el parámetro por la función de pérdida multiplicada por la función condicional del parámetro respecto a la muestra por la derivada del parámetro, ¿no? Entonces, esta ecuación la tengo que solucionar y una vez que la solucione voy a poder encontrar el estimador de Bayes. Ahora bien, entraríamos a ver las propiedades de los estimadores. Vamos a ver una sola propiedad en esta clase. En la siguiente clase vemos las otras propiedades y con eso concluiríamos este capítulo y estaríamos habilitados para dar el primer parcial. El primero es entonces el ensesgamiento. Se dice que un estimador es insesgado si se cumple que la esperanza del estimador es igual al parámetro, ¿no? Eso no nos podemos olvidar. Esto entra en todo. Entra en operativa 2, que es probabilística, entra en econometría, entra en preparación de proyectos. No me puedo olvidar que uno de los atributos de un estimador es que sea insesgado. ¿Cuándo es insesgado? Cuando el estimador, cuando la esperanza del estimador es igual al parámetro. Ahora hay algunas condicionantes que no se dan directamente, se pueden dar también. Como consecuencia, primero que si no se cumple, entonces hay un sesgo. Puedo determinar el sesgo como la diferencia de la esperanza del estimador menos el parámetro. Ese es el sesgo, ¿no? O puede darse también que se cumpla asintóticamente. Eso significa que en el límite, cuando n tiene infinito, la esperanza del estimador sea igual al parámetro. Entonces, se cumple también que sea sesgado, ¿no? Se cumple que sea sesgado. Tenemos 4 propiedades que ver: sesgamiento, consistencia, suficiencia y eficiencia. Vamos a ver ahora solo sesgamiento y lo vamos a dejar para la próxima clase, lo demás. Y ojo, estaríamos pensando que el examen va a ser como estaba inicialmente establecido, ¿no? Tendría que ser para el día, estamos hoy 13, tendríamos 20, sí. El 23 estaríamos dando el examen, ¿sí? El 23 sería viernes, ¿no? 24 sábado, 25 domingo y 26 lunes. El 23 sería, viernes 23 sería el primer parcial como estaba inicialmente establecido. Aquí nos piden que hagamos una demostración de la propiedad del estimador de Poisson. Entonces, aquí nos da la función de Poisson. Y para ello, entonces, no vamos a hacer la demostración de verosimilitud, ¿no? Porque eso ya lo conocemos, ya lo hemos hecho.
y vamos a entrar entonces a ver directamente el estimador de máxima verosimilitud. Entonces, para ello vamos a irnos a nuestra compañía. Estamos acabando la clase y siguen queriendo entrar, tienen que venir a la hora de clase, ¿no? No es porque sea malo, sino que... Entonces ya hemos visto cuándo se da el sesgamiento y ahora vamos a calcular entonces para verosimilitud, pero para Poisson. Entonces, vuelvo a reiterar, lo que me está indicando esta propiedad, lo que sucede es que yo no puedo con esto. No lo veo a mi común. Es que es un problema esto. No sé por qué. No era así, ¿no? Ya. Entonces aquí, lo que estoy indicando es que para que se dé el sesgamiento, la esperanza del estimador, de manera general con teta, debería ser el parámetro. Lo que hemos dicho es que tenemos que cuidar qué parámetro estamos utilizando. No es lo mismo teta que lambda. Hay que saber distinguir. En el caso de la binomial es P, en el caso de la normal es sigma y nu. Entonces aquí para esta función me está indicando que yo tengo que demostrar que la esperanza de lambda sombrero es igual a lambda. Si se cumple eso, hay sesgamiento. Eso me está indicando. Ahora, ¿cuál es el estimador? Hemos hecho la función de verosimilitud hace un momento, hemos anotado, hemos dicho que era de x, lo voy a colocar directamente así. Hemos encontrado que eso era igual a e elevado a la menos n veces lambda por lambda elevado a la sumatoria de los x sub i. Esto derivado entre el productor, hemos dicho que es igual 1 hasta n de los x sub i factorial. Eso lo hemos anotado. Entonces, como hay un solo parámetro, hago la derivada total. Voy a derivar esto. Derivada de lambda. Entonces, aquí voy a tener, pero no puedo hacer directamente. Aquí hay un error. Estoy cometiendo un error. No lo puedo hacer directamente. Tengo que usar esto. Falta la isomorfia. Ya hemos dicho que todas las funciones que tienen exponente hay que aplicar primero a la función isomorfa. No puedo directamente utilizar. Entonces, lo que tengo que hacer es utilizar el L asterisco. Entonces, va a ser el logaritmo neperiano de L. Entonces, va a tener que ser esto menos n veces lambda más la sumatoria de x sub i, logaritmo neperiano de lambda, menos, esto voy a poner como logaritmo neperiano de todo, del productor, porque eso no me va a incluir. Así. Entonces, la derivada de r asterisco respecto a lambda, eso va a ser igual entonces a menos n más la sumatoria de x dividido entre L, o lambda más bien, y eso tiene que estar igual a 0, ¿no? Entonces aquí tengo que lambda sombrero es igual a la sumatoria de x sub i dividido entre n, o si quieren, a la media, ¿no? Entonces, ahora sí tendría que probar, ¿no? Entonces, para probar esto, entonces voy a tener la esperanza de lambda sombrero, tendría que ser igual a ¿qué? A la esperanza de la media, ¿sí? Porque eso me dice que es la media. Y esto que es igual, entonces sería la esperanza de x1 más x2 más xn dividido entre n. Puedo sacar 1 sobre n, y aquí me va a quedar la esperanza de x1 más x2 más x3 más xn. Puedo seguir trabajando. Aquí voy a tener entonces que esto es lambda sombrero, esto va a ser igual
he sacado como factor como 1 sobre n, voy a aplicar la llave y voy a aplicar la propiedad distributiva que hemos visto en el segundo capítulo, que sería la esperanza de x1 más la esperanza de x2 más la esperanza de x3 y así sucesivamente hasta la esperanza de xn. ¿Sí? Cada uno de estos vale lambda. Esto vale lambda. Hay que tener cuidado. Otros le ponen nu, otros le ponen teta. No, hay que colocar la que está en la función. Su parámetro es identificable. No es de cualquiera lo mismo. Entonces este va a ser igual 1 sobre n, y aquí se repite n veces, ¿no? Entonces va a ser la suma de lambda, lambda, lambda. ¿Sí? O si quieren, esto no nos complicaremos, tendría lambda más n veces lambda. Entonces aquí digo que la esperanza de lambda sombrero va a ser igual, entonces, a 1 sobre n por n veces lambda, ¿no? Esto se va con esto y me queda que es lambda. Entonces de aquí estoy demostrando que la esperanza de lambda sombrero es igual a lambda. Entonces se cumple, hay insertamiento, ¿no? Hay insertamiento. Entonces, compañeros, con esto habíamos terminado aquí. Continuaríamos la próxima clase, que sería el próximo viernes. Y vuelvo a reiterar, el subsiguiente viernes es el examen primer parcial, ¿sí? Y tenemos que dar de manera presencial el viernes 23, ¿sí? ¿Hay alguna consulta? Por favor, yo necesito que estos ejemplos que hemos visto en esta clase los suban al Schoology como práctica número 1 del capítulo 4. Y tienen que subir también el laboratorio número 3, ¿sí? Al capítulo 3, los ejercicios que se dan. Todos estos ejercicios están dados en la plataforma de la casera. Entran a CD, tienen su clave ustedes para entrar, y ahí lo pueden bajar para poder hacer los ejercicios. Estos ejercicios hay que entregar hasta el viernes a las 7 de la noche. ¿Está bien? ¿Hay alguna consulta? Ingeniero, disculpe, el examen va a ser en nuestro horario habitual, ¿verdad? Sí, en el horario habitual, a las 7 de la noche. Vamos a tratar de empezar 6:30, ¿no? Para tener más tiempo, o irnos temprano. Pero eso va a depender de la disponibilidad del aula, porque hay que mandar una carta haciendo recuerdo que estamos asignando a la aula 103. Y si no hay problema, inclusive a las 6 de la tarde podríamos empezar el examen para que se puedan ir temprano. ¿Está bien? Está bien, gracias, ingeniero. Ahora, compañeros, vamos a quedar en una clase que no tiene que ser ni martes ni viernes, de repente miércoles en la noche, donde vamos a hacer el primer parcial del anterior semestre. Pero vuelvo a reiterar, para ese examen yo necesito que ustedes estudien, hagan. Ahí pues no tiene sentido que yo vaya y yo lo resuelva. Para eso yo los resueltos se los pongo en el WhatsApp y listo. La idea es que ahí ganen nota los alumnos que quieran. Entonces, se va a dar la pregunta y se va a decir, a ver, ¿qué alumno puede explicar esto? Y si lo tiene, lo subirá al Schoology y eso lo vamos a mostrar. Y sobre lo que lo muestremos en la pizarra, seguramente haremos comentarios, diremos, esto está bien, esto está mal, aquí hay un error o no hay un error, está perfecto el ejercicio y explicaremos sobre eso. Pero tiene que ser en esa línea. O sea, yo no quiero simplemente ir y resolver en la pizarra y que ustedes copien, no es ese el sentido. Ahora, de repente sí podríamos encontrarnos el miércoles en el aula 103, ¿no? Para que ahí podamos hacer la resolución de este parcial. Ahí podamos explicarlo de manera presencial. Déjenme ver, por favor, yo tengo que hablar con el jefe de carrera para buscar los permisos respectivos. ¿Está bien? Somos 35, o sea, 39 en realidad somos los que vienen a clase, de los 80 y tantos que están inscritos, así que no creo que haya problema. ¿Alguna consulta? Vayan haciendo los ejercicios para el viernes, por favor. ¿Está bien? ¿Alguna otra pregunta? Compañeros, ¿alguna pregunta? La vamos a dejar aquí, la clase, ¿está bien? Está bien, Inge. Muy bien, entonces hasta el día viernes vayan subiendo entonces 2 prácticas me deberían estos ejemplos y me deberían el laboratorio número 3 que hemos acabado. Gracias, hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, Inge.